Esto es Docencia en Derecho Civil. Saludos y sea todo el mundo bienvenido al canal Docencia en Derecho Civil. Mi nombre es Luis Javier Capote Pérez y soy profesor contratado doctor tipo 1 de Derecho Civil del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Universidad de La Laguna. Y este es mi canal. Si estás en el YouTube o estás en iVoox, tengo que informarte de que, tanto en un caso como otro, este es el canal Docencia en Derecho Civil y es el canal que yo utilizo como apoyo para la divulgación de cuestiones jurídicas y para cuestiones relacionadas con la didáctica del derecho. Y esta es una pieza para mi canal y concretamente para el programa sobre propiedad intelectual y propiedad cultural. Es una presentación de uno de los temas que componen la guía o que componen el temario de la asignatura Propiedad Intelectual e Industrial del Máster en Innovación Comunicativa de las Organizaciones de la Universidad de La Laguna. Es un máster en el que imparto docencia concretamente en esta materia y la idea es que esta pieza sirva como apoyo para el alumnado de esta asignatura de este posgrado. Como de costumbre, es menester hacer la siguiente advertencia. Esto no sustituye el trabajo de estudio, de investigación y de búsqueda con la bibliografía habitual, pero ayuda. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Este material está pensado para un máster, para un posgrado que corresponde a la formación pensada para el ámbito de las ciencias de la comunicación. Es decir, no es exclusivo para el alumnado que haya sacado un grado en periodismo o en ciencias de la información en general o en ciencias de la comunicación, sino que puede ser cursado por personas de distintas procedencias. Pero está orientado a lo que su propia denominación indica, innovación comunicativa de las organizaciones. Con lo cual, siendo mi materia o la materia que me corresponde impartir una materia eminentemente jurídica, pues lo que toca es adaptarla a estos estudios de naturaleza aplicada. Así que, hechas estas advertencias, vamos. En este primer tema vamos a hablar un poco de conceptos generales relacionados con la regulación del derecho a las propiedades inmateriales. Y, como veremos a continuación, cuando hablamos de ello, hablamos específicamente de propiedad intelectual en el concepto más amplio, una acepción más amplia que podemos encontrar y que incluso se puede traducir al ámbito del inglés jurídico como intellectual property. Luego ya veremos que hay una serie de matizaciones. La propiedad intelectual, si nos centramos en el ordenamiento jurídico español, pues corresponde a el concepto de propiedad privada que está reconocido en el artículo 33 de la Constitución y que sirve a su vez como base, una de las bases para la libertad de empresa, reconocida en el artículo 38 de nuestra Carta Magna. Y plantea lo que dice la doctrina clásica de proteger jurídicamente, proteger legalmente las obras del ingenio humano. Ese concepto de humano también va a ser interesante para el final de esta exposición. A partir de ahí, cualquier idea que sea exteriorizada, que sea plasmada, cualquier ocurrencia, cualquier invención, cualquier inspiración artística que sea plasmada en una forma que sea aprehensible por los sentidos del resto de la gente, si cumple con algunos requisitos que vamos a ver, es digna de protección. Dentro de esto, pues podemos encontrar a título de ejemplo, pues los libros, los discos, cuando eran la forma de comercializar música y de consumir música de carácter preponderante, los vídeos, pero también la prensa, la radio, la televisión, y podríamos ir más lejos, los videojuegos, la creación de contenidos a través de redes sociales como Instagram, como Twitch, como YouTube. Y el concepto fundamental en el cual se basa la regulación en materia de propiedad intelectual es que toda persona que tiene y exterioriza una creación tiene derecho a recibir una remuneración cada vez que esa creación es utilizada o pretende ser utilizada por otras personas. Esa es la base de la regulación, aunque veremos que también existen opciones alternativas que no pasan necesariamente por eso. En primer lugar, hay que decir que cuando hablamos de propiedad intelectual podemos hacerlo a diversos niveles.
principio he dicho que hablamos de propiedad intelectual en un concepto amplio o amplísimo, que es lo que vemos aquí, que incluye los conceptos de propiedad intelectual y de propiedad industrial. Propiedad intelectual en sentido estricto, que es en la que nos vamos a centrar en este tema, y propiedad industrial, donde están las patentes, las marcas, el diseño industrial, y se caracteriza por la regla de la exclusividad y también por unos plazos más cortos en cuanto a la posibilidad de explotación de esa obra del ingenio. Pero ya llegaremos a eso en otras piezas posteriores. Cuando hablamos de propiedad intelectual, aquí hablamos de un concepto, lo vamos a ver justo a continuación, de no exclusividad, y en el cual vamos a encontrar, por un lado, la acepción estricta de propiedad intelectual, los derechos de autor, los derechos de autoría, los derivados de la creación, y luego una serie de derechos que podemos denominar, o que se denominan en la práctica, conexos. No implican autoría, pero sí cierta relación, por ejemplo, con la explotación de las creaciones de otra persona, con la interpretación de las creaciones de otras personas, con la organización sistematizada de las creaciones de otras personas. ¿Qué es lo que protegemos a través de la propiedad intelectual? Protegemos obras. Y la obra es un objeto inmaterial. Por eso hablamos de propiedades inmateriales, hablamos de bienes intangibles. Y existe respecto de la propiedad intelectual una naturaleza bifronte. Por un lado tenemos la idea, denominada corpus mysticum, esa creación derivada de la chispa de inspiración que tiene una persona, de creatividad, valga la redundancia, pero que ha de ser exteriorizada para que pueda surgir el derecho de autoría, para que pueda surgir ese aspecto de la propiedad intelectual. Para eso tiene que asumir un soporte, lo que denominamos corpus mechanicum, la idea del poema que es escrita en un manuscrito, pero también en un archivo, un TXT, un .doc, un ODT, si estamos usando algún programa de ofimática de software libre, la pintura que se convierte en un lienzo, la idea de una fotografía que se convierte en la fotografía impresa, pero también en el archivo que está en nuestro teléfono móvil, la idea del programa ordenador, del videojuego que se convierte en un código fuente, el guión de un cortometraje que se convierte en un manuscrito o en un archivo y que a su vez es plasmado a través de un rodaje, de un montaje con un resultado. Tenemos esos dos elementos. Si la idea no se exterioriza, si no sale de la cabeza de la persona, no podemos hablar de obra, no podemos hablar de propiedad intelectual. Pero quedémonos con esta naturaleza bifronte, porque es la causa de muchas singularidades en la regulación en materia de propiedad intelectual. Específicamente, si nos centramos en el derecho nacional, en el derecho español, hay que decir que hay referencias a la propiedad intelectual en los artículos 428 y 429 del Código Civil, que por razones históricas remiten a una ley especial, que es la Ley de Propiedad Intelectual, y que plantea el reconocimiento del derecho de autoría como un derecho de propiedad, caracterizado por las condiciones de inmaterialidad, lo hemos visto. Protegemos la creación en tanto que es plasmada, pero no protegemos el objeto físico, sino que estamos protegiendo la idea que está representada en el mismo, que está exteriorizada en el mismo, la creación, la obra. Y la idea de la no exclusividad, por contraposición a la propiedad industrial. ¿Qué implica esta no exclusividad? Que sobre la base de un concepto general, de una idea en su acepción más amplia, podemos encontrar diversas obras dignas de protección. Por ejemplo, piensen ustedes en la historia de dos jóvenes adolescentes que pertenecen a familias rivales que se enamoran y cuya historia de amor tiene un final trágico. Podemos pensar específicamente en Romeo y Julieta, la obra teatral de William Shakespeare. Pero, por ejemplo, también podemos evocar muchos aspectos de la leyenda de Garay y Jonay, en la isla canaria de La Gomera. Pensemos, por ejemplo, también en argumentos generales como el camino de la venganza, el camino del héroe. Sobre la base de un mismo esquema podemos encontrar múltiples historias, cada una de las cuales tiene
su aspecto de originalidad, en el sentido de que, aunque dos historias se parezcan, no necesariamente una tiene que ser una copia completamente desprovista de originalidad de la otra. Por ejemplo, hace unos años, en 2010, con motivo de con el motivo de la celebración del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, pues hubo una canción oficial que interpretó la cantante colombiana Shakira y que todo el mundo conocía informalmente como Waka Waka. Y alguien dijo, bueno, es que esta canción se parece mucho a una que popularizaron en los 80 un grupo latinoamericano de música que se conocía como las Chicas del Can, y en la cual se introducían pues algunos pasajes en los cuales se repetía el ritmo, el Waka Waka, la letra. Y dentro de, quiero recordar una versión de una canción también muy popular que se llamaba El Negro No Puede, me parece. Muy popular, por ejemplo, en algunas festividades carnavaleras, sobre todo en los 80. Y dijo, bueno, esto significa que la canción que canta Shakira como canción oficial del Mundial de 2010 es plagio de esta otra. Pues no, porque en realidad las dos tomaban inspiración en una canción popular. Y popular implicaba que formaba parte del patrimonio inmaterial, era dominio público, era una canción de marcha que las tropas coloniales francesas habían popularizado durante el periodo de denominación gala en ciertas regiones de África, y era una canción que se cantaba prácticamente desde Senegal a Gabón. Es decir, hay una fuente de inspiración y a partir del cual salen dos obras que podemos denominar derivadas. Traen causa, traen inspiración, toman como base algo que ya existe. Como ya es dominio público, es decir, pertenece a la colectividad, pues es un planteamiento válido. Veremos a lo largo de estas piezas que muchas obras se basan en su condición de obras derivadas, traen causa de otras, o de obras compuestas, es decir, se basan en otras para crear otra versión. Por ejemplo, una obra derivada es la adaptación de una serie de televisión a partir de un libro. Puede ser, por ejemplo, serie de televisión o película. Por ejemplo, pensemos en las películas de Peter Jackson de la trilogía del Señor de los Anillos o del Hobbit. Están basadas en las novelas de Tolkien, tanto en una como en la otra. Se plantea la adaptación a un formato distinto, a un medio diferente, de la historia, los personajes, el argumento. Sin embargo, por ejemplo, podemos encontrar también Los Anillos de Poder, la serie de Amazon, que toma muchos elementos de la obra magna de Tolkien, pero no adapta sus argumentos, sino que coge personajes, coge el escenario, el transporte de la Tierra Media, la isla de Númenor, e intenta crear historias específicas a partir de un material que, por ejemplo, en el mejor de los casos está inspirado en el cuarto de los libros, el anexo de los que componen El Señor de los Anillos. Entonces esa es la condición de obra derivada. Una obra compuesta es la que viene dada, por ejemplo, por una traducción. ¿Qué les digo yo? Pues el trabajo que Cristina Macía hace para adaptar Canción de Hielo y Fuego, los libros escritos por el señor George R.R. Martin. Evidentemente hay una obra de partida que son los libros originarios, pero la labor de traducción no es una labor mecánica, no es una labor acrítica, hay una labor de elección, de adaptación, para al final, como decía Umberto Eco en su libro sobre la materia, decir casi lo mismo. Entonces ahí hablamos de obra compuesta. Entonces, el planteamiento es que en algunos casos pues podemos encontrar obras que traen causa de otra sin que estemos hablando de plagio. El plagio es la copia acrítica, de manera que no hay diferencia. Y ahí no se generan derechos de autoría, no se genera propiedad intelectual y evidentemente pueda considerarse que el plagio es una vulneración de unos derechos de propiedad intelectual preexistentes, pero me estoy desviando del camino. Quedémonos con la idea de esos conceptos de inmaterialidad y no exclusividad. Por otra parte, como todo derecho subjetivo existe un contenido. Es decir, el concepto de derecho subjetivo es la idea de yo tengo derecho a. Yo tengo derecho como propietario a utilizar el objeto de mi derecho, en este caso la obra que ha sido creada por mí. Y
¿Usarla en qué sentido? Aquí entra el contenido, las facultades de lo que yo puedo y hasta dónde puedo. El hecho de que yo tengo derecho a y el hecho del reconocimiento que hemos visto que existen normas de carácter positivo implica que yo puedo invocar de los poderes públicos y puedo invocar del resto del tráfico jurídico el respeto a mi derecho o su satisfacción. ¿Cuáles son esas facultades? Pues en nuestro sistema legal hay de dos tipos. Unas son de explotación de naturaleza patrimonial y otras son de naturaleza moral. Unas tienen un tiempo de vigencia limitado y otras pueden ser vitalicias o pueden ser perpetuas. Pero de la misma forma que existe en cuanto al objeto de protección una naturaleza bifronte, aquí vamos a encontrar que esa doble naturaleza, corpus mysticum, corpus mechanicum, tiene su traslación en cuanto al contenido del derecho de autoría en facultades vinculadas al plano económico y facultades que trascienden ese plano económico y entran en una dimensión moral. Centrándonos en las facultades de explotación, podemos encontrarlas de dos tipos. Unas son específicamente de explotación, que pueden ser, y de hecho son la base para que cada persona que crea, cada autor, pueda explotar sus ideas, pero que específicamente nos encontramos con aspectos en los cuales la base para poder explotar la idea se basa en el uso de esas facultades, en tanto que otras son de remuneración, en las cuales también existe el derecho a percibir esa idea básica de usas mi idea, tengo derecho a cobrar por el uso que haces de mi idea, pero en las cuales su gestión se plantea desde un punto de vista colectivo. En la práctica se suelen llamar, como decir, de forma informal, valga la redundancia, se suelen denominar cánones. ¿Cuáles son las facultades de explotación en sentido estricto? Reproducción, la facultad de copiar el original. Piensen que en muchos aspectos la legislación piensa en unos términos analógicos. Hoy por hoy, evidentemente, podemos crear contenidos utilizando pues todas las herramientas informáticas a nuestro servicio, de manera que podemos encontrarnos con infinitas copias exactamente iguales al original. Ahí entran en juego otros aspectos relacionados con la identificación, de manera que, digamos, el original, o que podríamos llamar la copia cero, no es muy correcto, pero bueno, pues se le puede dar un valor de otra manera. Ahí ha entrado el mercado de las fichas no fungibles, lo que los anglosajones denominan token, pero de nuevo me estoy desviando del camino. La reproducción es la capacidad de copiar el original, que es la base luego para poder llevar a cabo una segunda parte, que es la distribución, que cada una de esas copias pueda ser puesta en manos de otra persona para que esas personas puedan acceder a la idea. Piensen ustedes, por ejemplo, el manuscrito de la novela, pues la edición de la novela en un formato vendible de carácter físico. La distribución sería poner esos ejemplares en kioscos, librerías, grandes superficies, para que la gente vaya por allí, compre su copia y pueda acceder a la historia que se narra en esa novela. Otro concepto es el de comunicación pública, que también implica la puesta a disposición de una masa innominada o innumerada de gente de la obra, pero no con un soporte físico. Es ahí donde entran en juego, por ejemplo, las exposiciones en galerías de arte, las exposiciones en museos, los conciertos de música, las proyecciones de cine en sala, pero también, por ejemplo, el acceso a obras audiovisuales en plataformas de pago por visión. Para que se hagan ustedes la diferencia, por ejemplo, si yo voy a una tienda donde venden DVDs, Blu-ray, 4K y compro un ejemplar de la película, pues resulta que eso es consecuencia del ejercicio de la facultad de distribución. Yo accedo al contenido, voy a ver la película en mi casa, porque tengo un ejemplar físico. En tanto, en la comunicación pública, yo accedo a esa misma película, pero porque da la casualidad de que está en el catálogo, está en el videoclub virtual de la plataforma en la que estoy. Y mientras esté en esa plataforma, yo tendré acceso a ella. Ahí entran en juego otras consideraciones. Por ejemplo, si yo tengo una suscripción a Netflix y esa producción es de Netflix, es decir, Netflix no solamente me la está poniendo a disposición, sino que además ha puesto dinero para que esa película exista, pues lo normal suele ser que eso esté permanentemente en su catálogo.
también, como toda regla general, tiene excepciones y en el ámbito de las plataformas nos movemos todavía en un territorio hasta cierto punto desconocido. La pandemia ha traído muchas enseñanzas de las cuales todavía tenemos que sacar conclusiones. Pero la diferencia fundamental es: accedo al contenido, pero en un caso tengo la copia física y en el otro no. Por último, la facultad de transformación es la que nos permite coger la idea y llevarla a otro contexto. De nuevo, pongo el ejemplo de la obra derivada. Pensemos, por ejemplo, en la película Watchmen a partir del cómic Watchmen de Alan Moore y David Gibbons, por ejemplo. Pensemos también, por ejemplo, puede ser un contexto de naturaleza más general. Por ejemplo, una serie de televisión de mucho éxito en un país es traída a otro. Por ejemplo, en España se ha intentado en 2 ocasiones traer una serie muy exitosa en los años 80 en la televisión estadounidense que se llamó Las Chicas de Oro. En un caso se cogió el contexto general, 4 mujeres maduras que viven juntas, se llamó juntas pero no revueltas, entonces eso es el contexto general, pero no se va más allá. Sin embargo, en un segundo intento, esa transformación no se limitó al concepto, sino el concepto, la marca, porque la serie española se llamó también Las Chicas de Oro, y los guiones de los episodios originales. ¿Qué planteaba la transformación? Intentar trasladar de Estados Unidos a España una serie con, digamos, los elementos propios de una historia que transcurría en la ciudad de Miami, en Florida, a mediados de los 80, principios de los 90, a la España de los 2010, no recuerdo exactamente de cuándo es esa versión. Entonces la transformación implica un elemento original porque aunque coges muchos aspectos del original, creas un producto nuevo. También hay otro caso parecido, por ejemplo, entre Cheers, una serie televisiva estadounidense de gran éxito entre el 82 y el 93, que luego tiene también una obra derivada a partir de un personaje que se llamó como Frasier, y el intento de hacer Cheers en España. A veces, digamos, se parte de la premisa de que adquirir, digamos, los derechos para hacer este tipo de adaptaciones, facultad de transformación, se parte de la premisa de que lo que tuvo éxito en un país en un momento determinado tiene que tenerlo en otro y en un momento distinto. Sobre eso hay muchas historias de éxito y de fracaso, pero de eso hablaremos otro día. Por otro lado, en el ámbito de los cánones solamente se van a mencionar y podemos, por ejemplo, tenemos el tema de la participación en la plusvalía en la reventa de obras plásticas con copias únicas, la polémica y famosa compensación por copia privada, el famoso canon por copia privada, y la remuneración por alquiler y comunicación de obras audiovisuales. Son créditos de naturaleza irrenunciable, se gestionan y se ejercitan a través de entidades colectivas, pero eso ya tendría derecho a una pieza bastante larga y exclusiva sobre la materia. Pero simplemente quedémonos con la idea de que forman parte de las facultades patrimoniales de los derechos de autoría y que entran dentro del ámbito de la explotación económica. Estas facultades, que pueden hacerse autónomas y convertirse a su vez en derechos de naturaleza elástica, es decir, cederse por un periodo más o menos largo de tiempo, duran 70 años, a contar desde el 1 de enero posterior a la muerte del autor. Esta es la regla general, luego existen excepciones para los casos de autoría colectiva, coautoría y otras reglas generales en las cuales los derechos de explotación no están en manos de quienes crean, sino que se ponen en manos de otras entidades que ostentan lo que se denomina derechos conexos. Pero quedémonos con este concepto de 70 años. ¿De acuerdo? En otro tiempo, por ejemplo, se trataba de 80 años y las personas que murieron bajo la égida de esa norma, pues mantuvieron ese plazo porque, recordatorio, las normas que restringen derechos no pueden tener efecto retroactivo. Así que, a día de hoy, hablamos de 70 años a contar de la forma que se ha indicado. Por el contrario, los derechos morales regulados también en la ley de propiedad intelectual, pues se derivan de la creación de una obra y tienen la naturaleza de ser personalísimos, inalienables, no se pueden quitar e irrenunciables. No se pueden perder o no se pueden, digamos, dejar de lado. En contraposición a lo que hemos visto de los derechos de naturaleza económica que se basan en la posibilidad de ser autónomos. Vamos a ver estos derechos morales de autoría.
En primer lugar está el derecho de divulgación, que es el derecho que toda persona tiene a expresar la obra o incluso a plantear el tema de no expresarla o incluso la forma en la que se tiene que expresar. Por ejemplo, hay un caso que yo recuerdo del ámbito de la Universidad de La Laguna de hace ya muchos años en relación con su muestra de artes escénicas. En una de sus ediciones se planteaba la posibilidad de representar una obra del dramaturgo Antonio Gala. Y su representante dijo: Antonio Gala tiene establecido que solamente compañías profesionales pueden representar sus obras. Siendo esta compañía una compañía de teatro universitario, es una compañía amateur, lo sentimos, esto no puede ser, es una expresión de un derecho moral. El qué divulgar o no divulgar y el cómo. Pueden establecerse, por ejemplo, también reglas para establecer en qué momento se va a poder llevar a cabo la divulgación. Por ejemplo, hay casos de divulgación post-mortem que se pueden encontrar en ámbitos comparados, como por ejemplo la última película o cierta película del cómico estadounidense Jerry Lewis, que dejó establecido que solamente podría ver la luz pasado un determinado tiempo. También existe el derecho a la retirada, al arrepentimiento, es decir, bueno, no estoy de acuerdo con la obra y consecuentemente yo quiero que la obra deje de divulgarse. Eso se contrapone como derecho moral a la posibilidad de haber cedido previamente derechos de explotación. Es decir, si usted me ha dejado a mí este derecho para poderlo explotar, pues evidentemente ya no es tan fácil que usted pueda retirarlo sin que a mí me genere un perjuicio. Con lo cual hay que recordar siempre la cuestión de que el derecho objetivo, las normas o la búsqueda de la justicia y la equidad se basan siempre en el equilibrio de los derechos. Mis derechos terminan donde empiezan los de ustedes, sus derechos terminan donde empiezan los míos. Pero aquí está el tema de la divulgación. Divulgar, no divulgar, ¿cómo divulgar? Luego, el reconocimiento, el derecho al reconocimiento de la autoría, paternidad o progenitura. Y eso implica también el derecho al anonimato o al seudónimo. Es decir, yo quiero que se me reconozca o yo quiero que no se me reconozca. Un caso célebre que yo suelo mencionar mucho es el caso del escritor y guionista de cómics británico Alan Moore. Alan Moore, por ejemplo, tiene una consideración respecto de las editoriales como Marvel o DC, pues no diré que positiva, todo digamos es debatible, pero por ejemplo en su momento cuando se planteó por parte de Marvel la recuperación de o la consecución de los derechos para publicar Miracle Man o Miracle Man, como los conocían los que hablábamos un poco inglés de aquella manera, pues hay un apartado, hay una parte importante que está escrita por Alan Moore. Entonces se planteó el tema de negociar cómo debía mencionarse a Alan Moore a la hora de editar por parte de Marvel ese material clásico. Y entonces al final llegaron al acuerdo de que en inglés se le conociera como The Writer, el escritor que, si no me falla la memoria, en la edición española se reconoció así. Todo el mundo sabe que esa obra es de Alan Moore, pero Alan Moore tiene el derecho a decir: quiero que se me mencione aquí porque yo considero que mi nombre no debe aparecer en un TVO que esté publicado por una empresa de determinadas dimensiones. Forma parte de sus derechos morales. De la misma forma que él nunca ha estado de acuerdo con las adaptaciones cinematográficas de TVOs célebres realizados por su parte, como La Liga de los Caballeros Extraordinarios, V de Vendetta, Watchmen. Y así como algunos de sus dibujantes han colaborado, David Lloyd o Dave Gibbons, él no lo ha hecho. Entonces también es el tema de que todo el mundo sabe que se basan sus historias, pero él no admite ese tipo de reconocimiento. También ahí entra en juego el concepto de seudónimo, el derecho a utilizar otra denominación, bien por cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la perspectiva morada, cuando se consideraba que las mujeres no debían escribir y autoras muy célebres tenían que utilizar un nombre masculino. O, por ejemplo, la polémica en uno de los últimos Polemis Planeta, donde detrás de un nombre femenino se ocultaban 3 autores masculinos. Aquí no se entra en la cuestión de la dimensión de carácter ético o el uso de esto como una estrategia comercial, sino que desde el punto de vista de los derechos morales de autoría
entra dentro de las facultades reconocidas a una persona que crea algo con un mínimo de originalidad. También está el derecho a la integridad, es decir, a la obra tal y como fue concebida, en cuanto al corpus mysticum. Es decir, solamente la persona que crea puede modificar la idea. Eso es importante, por ejemplo, en el ámbito de las artes plásticas, donde hablamos de obras únicas. De manera que la posibilidad de modificarla corresponde exclusivamente a la persona que cree. No es lo mismo que la transformación, que hemos visto que es un derecho de explotación de naturaleza económica. Y por otra parte, ahí lo que se plantea es que creamos una obra distinta con un mínimo de originalidad. Aquí estamos hablando de modificar la obra original en sí misma. Y eso es un derecho de naturaleza moral. En esa tesitura hay que decir que aparte de los derechos de autoría, en el concepto amplio, pues junto a ellos tenemos los denominados derechos conexos, los que llamamos demás derechos de propiedad intelectual que no son de autoría. Por ejemplo, los derechos de interpretación que tienen artistas. Dentro del concepto de artistas, pues tenemos, por ejemplo, actores, actrices, gente que canta cosas que no han compuesto, directores de orquesta, coreógrafos, músicos, bailarines, gente que interpreta una obra previamente creada. Ahí también entran en juego consideraciones artísticas desde el punto de vista de que hay quien considera que cada interpretación es única, cada interpretación aporta un elemento creativo, ¿debería el artista ser considerado a sí mismo autor? Es una discusión de carácter constante. Pero a día de hoy la regulación dice que no debe considerárseles tales. Por otra parte, tenemos también a los productores fonográficos, es decir, aquellas personas que invierten para llevar a cabo la fijación de archivos sonoros en algún tipo de soporte que permita su explotación, su reproducción, su distribución, su comunicación pública, su transformación. En este caso se entiende, por ejemplo, que son personas que no crean esos archivos sonoros, sino que contribuyen invirtiendo dinero a que estos se lleven a cabo. Por ejemplo, las productoras discográficas, cuando el disco era la moneda de cambio, por así decirlo, o la herramienta, el instrumento, la vía para llevar a cabo el acceso a la música. Entonces, específicamente, eran personas a las cuales, por ley, se les daba la facultad de explotar económicamente. No se dejaba de reconocer la condición autoral de la persona que componía, ni la condición artística de la persona que interpretaba, pero ex lege se ponía en manos del productor fonográfico la explotación de naturaleza económica. 3/4 de lo mismo podemos decir los productores audiovisuales respecto de las grabaciones audiovisuales, es decir, productores cinematográficos, productores televisivos, donde encontramos también el mismo concepto, es decir, las personas que invierten para que pueda llevarse a cabo una función de creación en el ámbito audiovisual. ¿Quién crea en el ámbito audiovisual? ¿A quién podemos considerar autor en una película o serie de televisión? Pues por regla general a quien escribe, es decir, al equipo guionista, desde quienes esbozan el argumento a quienes hacen el diálogo, a quien dirige y a quien pone la banda sonora. Muy bien, pero resulta que la explotación económica está en manos de la producción. Evidentemente pueden darse combinaciones de estas posiciones. Una persona que dirige pero al mismo tiempo produce. El caso de George Lucas antes de vender Lucasfilms a Disney, por ejemplo. Y luego tenemos las entidades de radiodifusión respecto a las emisiones y transmisiones. Evidentemente, pues las emisoras de radio lineales, las emisoras de televisión lineales, pero ahí también entra, por ejemplo, la emisión a través, por ejemplo, de plataformas como YouTube o como Twitch o respecto de aquellas que plantean la posibilidad de emitir respecto de esas emisiones, de esos programas. Es decir, el denominador común que tenemos aquí son entidades que no crean, sino que ponen los recursos para que otras personas puedan crear, y ex lege se les da la facultad de explotar. El planteamiento, digamos, a un nivel muy básico, casi burdo, en cuanto a la explicación, es decir, que sin dinero no hay producción fonográfica, no hay producción audiovisual, no hay radiodifusión. Sobre eso podríamos discutir mucho, pero digamos, a día de hoy, nuevamente, el espíritu de la norma, desde mi punto de vista, refleja esa cuestión.
Luego también, por ejemplo, los derechos de la fotografía respecto de la mera fotografía, la mera captación de la realidad contrapuesta a la obra fotográfica que implica una chispa de creatividad. Sobre esto hay muchísimas discusiones y de hecho la regulación que tenemos en España está en algunos países de nuestro entorno, pero no en todos. Hay quien considera, por ejemplo, que la mera captación sin chispa de creatividad, hay quien considera, hay ordenamientos jurídicos que consideran que no implica crear nada, porque se entiende que otra persona con los mismos recursos tecnológicos en la misma posición al mismo tiempo podría crear una foto exactamente igual. Eso, desde el punto de vista del colectivo fotográfico, es profundamente discutido. Pero también es otra de estos temas polémicos que darían para una pieza específica y probablemente la haga en algún momento del futuro. Otros conceptos de los que vamos a pasar un poquito por encima, los de divulgación de obras inéditas, la edición de ediciones autónomas y diferenciadas, y la fabricación de bases de datos que tienen un derecho especial ad hoc. De nuevo, denominador común, derechos conexos. Por otra parte, hay que decir que la materia de propiedad intelectual está profundamente influida por normas de todo tipo. Aquí solamente lo que pueden ver es, a título de ejemplo, algunas normas de la Unión Europea. Me he parado, digamos, hace 10 años. Ha seguido habiendo una sucesión de modificaciones. En el ámbito de los tratados internacionales, a partir del Convenio de Berna de 1886, ha habido o han seguido sumándose nuevas adiciones, sobre todo, por ejemplo, porque los avances tecnológicos han planteado debates. Por ejemplo, piensen ustedes la aparición de la informática, la aparición de los ordenadores de carácter doméstico. Planteó una discusión que en sí misma es bastante interesante y sobre la que se hablará en alguna pieza posterior. En el ámbito del derecho español, pues también tenemos desde la pragmática de Toledo 1502 relativos a libros e impresiones, pues toda una serie de normativas que conforme España se ha ido incorporado al contexto internacional, es decir, mediante la ratificación de tratados internacionales en la materia, y muy importante, mediante la incorporación a la Comunidad Económica Europea o Unión Europea, pues se ha planteado una armonización en la cual pues la normativa interna pues refleja los cambios que se han ido planteando a nivel exterior, porque también tendemos en este ámbito a un mercado bastante globalizado, donde existen singularidades, por ejemplo, las distancias entre el derecho continental, es decir, el derecho europeo, el civil law, respecto del common law, el derecho anglosajón, particularmente el que rige en los Estados Unidos, pues son bastante profundas, pero se tiende, digamos, a alcanzar cierto grado de armonización que permita una protección y una explotación a nivel básico armonizada en todo el mundo. Esto simplemente, como les digo, es a título de ejemplo, porque aún hay más. La propiedad intelectual, les digo, aún hay más porque la propiedad intelectual no se sustrae a la evolución. Después de todo se dice que el derecho va en perpetua persecución de la realidad, como el mito de Aquiles y la tortuga. La tortuga siempre avanza un poco más. ¿Cuáles son los desafíos que están teniendo lugar en la propiedad intelectual? Pues hay a varios niveles. Por ejemplo, está la aparición de Internet como producto de consumo masivo, es parte de nuestra existencia y que ha servido, digamos, para poder divulgar ideas y obras sin necesidad del soporte físico. Y ello ha supuesto, digamos, una posibilidad de acceso a contenidos que en otro tiempo no hubiera sido imaginable. También ha traído consigo, digamos, algunos aspectos relacionados con la difusión o la proliferación de la piratería, que es esa difusión o esa explotación vulnerando derechos de propiedad intelectual, derechos de autoría o derechos conexos. Por otro lado está la dicotomía o está, digamos, no sé si llamarlo enfrentamiento, no sé si sería correcto, entre la propiedad entendida como un derecho de naturaleza privada que plantea la explotación de quien crea de la idea que ha creado, contra la difusión de carácter cultural. El hecho de que este programa se llame propiedad intelectual y propiedad cultural es porque recoge dos aspectos. La idea de la propiedad intelectual como una serie de instituciones que protegen la explotación por parte de quien crea de su idea, y por otro lado el patrimonio cultural como la protección de aquellos aspectos culturalmente relevantes que nos definen como pueblo, como cultura, como entidad, como colectividad y que pertenecen al conjunto. De la misma forma que en el ámbito de del patrimonio material se dice el urbanismo de hoy es el patrimonio histórico de mañana.
Yo considero que no sería desacertado decir que la propiedad intelectual de hoy es el patrimonio cultural de mañana. No, evidentemente no todas las ideas, no todas las creaciones, no todas las obras se van a convertir en patrimonio cultural, pero hay algunas que trascienden el tiempo, que trascienden el contexto del momento en el que fueron creadas y que forman parte, digamos, del patrimonio cultural de la humanidad. Eso sería también objeto de debate y de discusión para otra pieza. Pero quedémonos en la idea de que la propiedad privada frente a la divulgación de la cultura. Luego la aparición de mecanismos que jurídicamente permiten excepcionar a voluntad de la persona que crea, a la voluntad del autor, la aplicación de las facultades de explotación. Hay personas que no piden contraprestación, que ponen a disposición del público sus obras. Es decir, no ejercen o deciden no ejercer las facultades económicas. Pero ojo, mantienen y ejercen las facultades de naturaleza moral. Recordemos, reconocimiento, divulgación, integridad, modificación. Y podemos encontrar, por ejemplo, una persona que dice, puedes utilizar mi ilustración, pero me tienes que mencionar. Reconocimiento. Pero no puedes incorporar tu obra a una obra que vaya a tener explotación económica. Es decir, si yo te lo doy gratis, lo que tú crees con mi obra va a ser gratis. Te dejo modificar las dimensiones de la imagen. No te dejo modificar las condiciones de la imagen. Un aspecto que desafía la propiedad intelectual es que hemos visto que hay derechos de explotación colectiva irrenunciable que parecen entrar en fricción o entrar en conflicto con esa liberalidad que plantean las licencias libres, Creative Commons, Copyleft. Y el que probablemente sea el desafío más peliagudo de estos tiempos en los que vivimos, tiempos interesantes sin duda, es el tema de la inteligencia artificial. Hay un aspecto que tenía que haber comentado y lo comento ahora al final, que es el concepto de quién crea. ¿Quién puede ser titular de derechos? En el ámbito jurídico se considera que una persona que es titular de derechos es persona. La persona puede ser una persona física, una persona natural, es decir, ustedes, yo, o puede ser una persona jurídica, una asociación, una fundación, una sociedad, es decir, una entidad con ánimo de lucro. Pero hasta ahora se ha dicho que las personas jurídicas en el ámbito de la propiedad intelectual pueden ser titulares de derechos conexos. Una productora cinematográfica lo más que es una persona jurídica. Una entidad de radiodifusión suele ser una persona jurídica. Pero no se plantea el tema de la creación. Y aquí es donde entra el tema de las inteligencias artificiales. Tenemos programas que nos permiten, digamos, analizar y reproducir o copiar estilos musicales, estilos pictóricos y, digamos, bajo ciertas órdenes dar una respuesta. Quiero una imagen que tenga estas características. Y entonces se está discutiendo a nivel de la Unión Europea la hipótesis de una personalidad jurídica robótica. Y esto plantea temas interesantes. En primer lugar, ¿existen las inteligencias artificiales? Porque vamos a ver, es la idea de cogito ergo sum, pienso luego existo. Y les he planteado que la chispa de creatividad es la base de los derechos de autoría de la propiedad intelectual. ¿Realmente crea una inteligencia artificial? Desde mi punto de vista personal, aquí expreso mi opinión, creo que no. Porque, vamos a ver, ya hay precedentes de respuestas a partir de órdenes que incluso no estaban pensadas por los programadores originales. Por ejemplo, es el caso de Eliza, que es algo así como la abuelita de Siri o Alexa. O, por ejemplo, un videojuego, una aventura conversacional conocida como El Hobbit, obra derivada de la novela del señor Tolkien, en la cual, por ejemplo, se creaba una ficción de personalidad a ciertos personajes que forman parte de la obra original y que son lo que se conoce como PNJ, personajes no jugables, con los que interacciona el personaje con el que nosotros jugamos, que no es otro que Bilbo Bolsón. Entonces planteaba que personajes como Thorin, Escudo de Roble, o Gandalf el Gris, pues resulta que tenían respuestas que no habían sido, digamos, pensadas o previstas por quienes programaron el juego en su conjunto, con lo cual, desde el punto de vista de alguien que lleva mucho tiempo transitando con el mundo de los videojuegos, pues esto que se plantea la inteligencia artificial pues no tiene tanto de
de novedoso. Entonces, hay una primera cuestión, es decir, es el concepto de creación. Vamos a ver, no crea por sí mismo, hay un estímulo externo, hay unas órdenes, y entonces aquí lo que podemos discutir es el concepto de quién crea, la persona que da la orden, la persona que ha programado a la aplicación para que responda a esas órdenes, la hipótesis de la aplicación misma. Pero hay otra cuestión, estas aplicaciones se alimentan de datos, es decir, es un poco aquello de somos lo que comemos y hay un aspecto de alimentación con datos que es lo que permite luego que sobre la base de esos datos más las órdenes puedan darse unos resultados. ¿Qué sucede? Sin entrar en consideraciones éticas de lo que supone, por ejemplo, ciertos ámbitos como el diseño o la ilustración, utilizar inteligencias artificiales en lugar de personas físicas, personas naturales, hay que hacerse una pregunta. ¿Con qué hemos alimentado a esta aplicación? Si se ha utilizado material protegido, material sometido a derechos de autor, estaremos hablando de un uso espurio, no autorizado, de ese material, a partir del cual surgen obras derivadas no autorizadas. De hecho, hace ya unos cuantos meses se anunció que un colectivo de escritores, donde están gente como el citado George R.R. Martin o John Grisham, planteaban demanda a la compañía responsable de ChatGPT, una de las, entre comillas, inteligencias artificiales más populares, por el tema de decir, bueno, ¿con qué has alimentado a este bicho? ¿Le has entrenado con nuestras obras para que analice cómo escribimos? No nos has pedido permiso. Volvemos a la regla básica. ¿Quieres usar mi idea? Me tienes que pedir permiso y vamos a hablar de dinero. Pero en las declaraciones a los medios decían, no jugamos nuestro futuro porque nos jugamos nuestra profesión. Hay casos en los cuales se produce un acceso legal a esos contenidos previos, es decir, utilizar un entrenamiento legal, por ejemplo, en el caso de la interpretación de voz, el doblaje, el tema de entrenar una inteligencia artificial a partir del trabajo de dobladores, actores de voz, intérpretes de voz preexistentes. Eso me plantea de nuevo a título personal una idea interesante, que es el tema de, bueno, cuando ya no haya lobos vamos a necesitar a los perros. Es decir, cuando ya la inteligencia sepa doblar, sepa interpretar, sepa poner voz, y hemos visto ejemplos en los cuales hemos visto hablar con su timbre de voz en otros idiomas a personas que no hablaban esos idiomas, pues me viene a la mente Lionel Messi, Chiquito de la Calzada, que en gloria esté, hablando en inglés, pues va a ser necesario ese colectivo. Alguien dirá, bueno, es parte de la evolución. Pues hay profesiones que desaparecen cuando la tecnología avanza. Pero simplemente quiero, en esta parte final de esta exposición, pues introducir temas para la reflexión y sobre los cuales, pues, debatir. Dicho esto, termina la primera de estas piezas, de estas 3 piezas dedicadas a esta asignatura de propiedad intelectual y propiedad industrial. Y les vuelvo a recordar que yo soy Luis Javier Capote Pérez, que este es el canal Docencia en Derecho Civil y que este material complementa, pero no sustituye, el trabajo de investigación y de estudio inherente a no ya a toda carrera universitaria, sino a cualquier deseo de profundizar en cuanto a conocimiento en cualquier materia que sea de su interés. Muchísimas gracias por su atención. Esto es Docencia en Derecho Civil.